Este año decidí tomar el primer libro de Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo. Y ustedes pueden ver que, amados, llevó un tema, todo este libro, instrucciones de Pablo, instrucciones de liderazgo, consejos de Pablo, el mentor para Timoteo. Y me queda una lección más aparte de esta, que voy a hablar sobre el progreso dentro del ministerio y del liderazgo, que es lo que Pablo le aconseja a Timoteo de seguir creciendo. Así que véngase la próxima semana, o el próximo mes, perdón. Pero hoy voy a hablarles sobre el líder, sus motivos, sus razones, sus propósitos, amados, de por qué está donde está en el ministerio y haciendo lo que está haciendo. Y voy a hablar de sus prioridades. Inclusive creo que Pablo aconseja bien a Timoteo, amados, sobre esto, y vamos a ver un poquito más sobre esta situación el día de hoy. Hay dos preguntas importantes que yo quiero darles para arrancar con esto. La primera pregunta es, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto trata con mis prioridades. Una de las preguntas que todo líder, no importa quién sea, tiene que hacerse: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te va el día? ¿En qué se te va el día? Porque el que mucho abarca, poco, Primera de Abel 2:4. A medida que ustedes van creciendo en su vida y su ministerio, porque por ejemplo cuando yo empecé la primera iglesia, amados, y quiero decirles algo, en la primera iglesia yo hacía de todo, porque así fue enseñado. Para poder ayudar la iglesia a crecer, yo tuve que empezar a soltar cosas y empezar a enfocarme en cosas que Dios me mandó hacer, no que tenía que hacer. Porque ahora ya entendí, hoy en día, yo no levanto un ministerio si yo no tengo un liderazgo. Porque ustedes me pueden decir, hace falta este ministerio aquí en la iglesia, sí, pero ¿quién lo va a lidiar? Pues usted, pastor, cuernos. O sea, porque si Dios no me llamó a mí, ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿Okay? Pero si yo lo hago porque hay una necesidad, pero no tengo al liderazgo, ¿qué quiere que va a pasar con ese ministerio a la larga? No a la larga, pronto se viene para abajo. Entonces yo entendí que yo no tengo que operar bajo mis debilidades y en áreas fuera de mi zona de comodidad o en mi zona de fuerza. Tengo que guiar mi vida a través de prioridades. Inclusive últimamente hay 17 empleados en esta iglesia y yo decidí ya no bregar con todos los empleados, nomás con la pastoral, con todos los que son pastores y directores en ministerio, pero ya todo lo demás yo no quiero ni verlos, ni tocarlos, ni nada. Porque si me ocupo de 17 empleados, ¿qué cree que va a pasar con lo que yo estoy haciendo? Se va a descuidar. Yo tengo que empezar a tomar decisiones a base de prioridades en lo que yo fui llamado. Esa es una pregunta que tenemos que hacerlo. Eso trata con mis prioridades. ¿Qué estoy haciendo durante el día? ¿Cómo se te va el día? La pregunta número 2, ¿por qué lo estoy haciendo? Si haces lo que estás haciendo y tienes tus prioridades, ¿por qué lo estás haciendo? La pregunta número 2 simplemente trata con mis motivos. ¿Cuáles son las razones que haces lo que estás haciendo? Inclusive, si lo haces, pero no tiene validez a lo que tú eres llamado a hacer, ¿por qué lo estás haciendo? Yo les he dicho mucho en mi historia, a mí me gusta la música, pero Dios no me llamó a cantar, me dijo, chíflala. Entonces, aunque lo hago, me gusta en mi casa, tengo una guitarra ahí en mi oficina y la agarro y la toco, pero hasta ahí llego. Yo me quedé con estos musicazos que tenemos hoy en día, yo no toco como ellos, me da envidia santa al verlos tocar. Porque yo me quedé con tu nana, tu tata, tu nana, tu tata, y no me muevan de la nana ni de la tata, porque si no, ¿por qué? Porque no me especialicé en eso, porque Dios no me llamó a hacer eso, Dios me llamó a hacer otras cosas. Entonces yo tuve que entender por qué hago lo que hago si Dios no me llamó a hacer estas cosas. Yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Eso trata con las razones. Ahora, voy a darles algunas comparaciones de la pregunta esta. Por ejemplo, la pregunta de mis prioridades trata con la acción. Cuando yo asiento o arreglo el asunto de las prioridades, trata con la acción. La pregunta de mis motivos trata con la actitud. ¿Con qué actitud? Porque hay cosas que hacemos de mala gana y que no deberíamos de estar haciendo. Y las hacemos de mala gana y no deberíamos de estar haciéndolo. Pero, amado, ¿cuál es la actitud que tienes en el ministerio? A mí me han preguntado, pastor, ¿tú no te has cansado
del ministerio? Y me puse a pensar, la primera vez que me hicieron la pregunta si yo me había cansado del ministerio, me puse a pensar, pero ahorita ya tengo la respuesta fácil. Yo no me he cansado del ministerio, me canso en el ministerio. Porque todos trabajamos, pero del ministerio no, porque eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces mi actitud cambió totalmente cuando yo aprendí que lo que yo amaba lo estaba haciendo. Y eso es importante para todo líder. Pero también la pregunta de mis prioridades trata con las cosas, o las propiedades, o las posesiones. Porque a veces estamos mal enfocados. A veces vamos, y ahorita voy a hablar un poquito más de todo esto, pero también la pregunta de mis motivos trata con los pensamientos. ¿Cuál es la idea que tienes? ¿Por qué estás haciéndolo? ¿Qué piensas de lo que estás haciendo? Lo siguiente, la pregunta de mis prioridades trata con la producción. ¿Qué resultados estoy dando? Y la pregunta de mis motivos trata con la pureza, de la integridad, de ser honestos y sinceros en el área en que estamos trabajando. La pregunta de mis prioridades trata con lo externo. O sea, lo que la gente ve es lo que usted hace. La gente lo que ve en usted es lo que usted está haciendo todos los días. Por eso trata con lo externo, pero la pregunta de mis motivos trata con lo interno. Lo que usted y Cristo saben. Lo que solamente usted y Cristo sabe lo que está pasando en su vida. Sus momentos de orar, de entregarse, de estar con el Señor constantemente. Porque tú no le puedes hablar a la gente de Dios si no hablas con Dios de la gente. ¿Qué tanto tiempo le estás invirtiendo a eso? ¿Qué tanto tiempo le estás invirtiendo al estudio, a la consagración, a la preparación, a lo que estás haciendo como pastor o como líder de un ministerio? Ahora, voy a hablarles porque todo esto lo que les acabo de dar, amados, me enseña sobre prioridades. Inclusive el principio de Pareto, un economista del siglo XIX, ¿sabe lo que dice ese principio? Inclusive venga el próximo mes, porque voy a hablar un poquito más sobre el principio de Pareto del 20-80. Voy a tomar toda una sección sobre lo que son tus prioridades y en dónde puedes hacer rendir tu tiempo para que puedas seguir creciendo. Pero el principio de Pareto, economista del siglo XX, hace como 30 años estudié sobre este hombre en la universidad y me encantó, y desde entonces he seguido este principio. Este principio para mí no es nuevo. ¿Por qué cree que mi vida empezó a organizarse? Cuando yo entendí ese principio hace 30 años, yo entendí este principio: o te organizas o agonizas, tú decides. O te organizas o agonizas. Y tú decides si vas a aplicar este principio en tu vida. Inclusive, este principio me dice que el 20% de sus esfuerzos, correctamente de sus esfuerzos, le darán el 80% de sus resultados, si sus prioridades son correctas. Así que si tú te dedicas al 20% de tus prioridades correctas, de lo que tú tienes que hacer, ese 20% de las prioridades correctas te van a dar el 80% de los resultados correctos. Pero también funciona, y voy a explicarlo más la próxima vez. Amado, si te dedicas al 20% de tus prioridades equivocadas, donde no debes de estar, ¿qué cree que va a pasar? Te van a dar resultados negativos. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? Y eso es algo que tenemos que entender. Si hemos de tener éxito o prosperar en nuestro ministerio, debemos ser líderes cristianos completos, cabales, que estemos donde Dios nos puso que debemos de estar. Por eso tenemos que tratar sobre las prioridades y los motivos para definir nuestro llamado. En 1 de Timoteo, el capítulo 6, Pablo nos describe estas dos áreas dentro del liderazgo. Veamos lo que tenemos en la introducción. Aquí hay una frase. Dice: la mayoría de los líderes ambiciosos están ansiosos de aumentar sus habilidades de guiar y administrar a la gente. Leen libros sobre el tema, toman cursos sobre la administración, etc. Y eso es bueno si ellos no se olvidan de un hecho muy importante: que después de un tiempo largo, ninguna técnica, sin importar qué tan hábil sea, puede ocultar los motivos que el hombre tiene en su corazón. Los motivos correctos son aún más importantes que los movimientos correctos. ¿No le ha pasado que muchas veces estamos activos, haciendo, ocupados y no rendimos?
A veces pensamos que estamos patinando en el lodo. ¿Por qué no rindes todas las actividades que estás haciendo? Y, amado, yo recuerdo que nosotros en las iglesias que yo fui creado, vamos a tener un avivamiento, una campaña de 3 días, 4 días, y era cada semana, pero se volvía toda la semana, y nomás veníamos los mismos. Pero no traíamos ningún alma, nomás lo hacíamos por hacerlo. Y hoy en día les decimos, vamos a tener 3 días de avivamiento, vamos a agarrar almas. No, es que el avivamiento no son para las almas nuevas, el avivamiento es para el pueblo de Dios, para que despierte. El evangelismo es para la gente nueva. Tenemos que entender que la actividad no quiere decir resultados, simplemente cansancio. Ahora, ahí te va. Cuando estás ganando y cuando hay resultados en tu vida, nada te duele. Si no, pregúntale al boxeador, a Canelo, que ganó. Me dicen que con todo ahí bajita la mano se llevaron 100 millones de pesos. No, dólares. Dije pesos, ¿verdad? Ay, es que no mando los días, estoy enojado con él. Okay. Pregúntele a uno que gana siempre. ¿Estás cansado? ¿Te duele? No. Cuando ganas, nada te duele. Cuando hay resultado, nada te duele. Ya después salen los moretones. Pero pregúntele al que pierde, ¿cómo te sientes? No, hombre, no me hables ahorita, mano. Todavía me dieron en la torre, perdí y tengo todos estos moretones. Okay. ¿Por qué? Porque sabes que no rendiste en lo que estabas haciendo. Por eso es importante esta lección para nosotros los líderes. Esta es la enseñanza de Cristo. ¿Sabe usted por qué Cristo se enfrentaba a los fariseos? Le voy a decir por qué. Porque los fariseos decían, mírense bien. Cristo decía, estén bien. No solo mírense bien. Porque a veces nos interesa más la apariencia y el qué dirán que el estar bien con lo que Dios nos llamó a hacer. Los fariseos decían, yo puedo tener un corazón engañador y celoso si tan solo no quebranto la ley. Cristo les dice, olvídense de guardar la ley, tengan un corazón correcto. Mantengan su corazón delante de mí bien. Cristo los corregía. Los fariseos eran legalistas. Los legalistas están preocupados por lo externo. Pero Cristo dijo, mejor vean el corazón, veamos el corazón, porque es del corazón que salen todos los asuntos. Así que los motivos correctos son más importantes que los movimientos correctos. Porque haces lo que estás haciendo. Ahora, ¿qué es lo que las personas valorizan más en sus líderes? Si nos pusiéramos a contestar esa pregunta, ¿qué es la que la gente en su iglesia, en sus ministerios, valorizan más en sus líderes? La mayoría de nosotros queremos a alguien que sea honesto, ¿no es cierto? Que sea verdadero, que sea alguien en quien podamos confiar. ¿Quién quiere seguir a un líder que no confía en él? Nadie. Por eso, ¿cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son mis motivos? Mire, aquí hay otra frase que les puse en su bosquejo y dice, al ofrecer un servicio verdadero, usted tiene que añadir algo que no puede ser comprado ni medido con el dinero. Y eso es la sinceridad y la integridad. Dijo Ike Adams, esta cualidad no debe ser fingida, al menos no por mucho tiempo. Si usted tiene el mejor interés de su gente en el corazón, eso se mostrará en sus acciones a través del tiempo. No podemos engañar, amados míos, déjenme decirles esto, no podemos engañar a la gente siempre. La gente va a descubrir los motivos. Y más si tienes tiempo trabajando con ellos. Por eso nosotros los líderes tenemos que vivir siendo transparente con ellos. No importa en el área en que tú estés, siendo transparente. Ya si la gente no quiere ver los frutos de tu vida, no hay peor ciego que el que no quiera mirar. Porque la gente hoy se deja guiar por lo que oye, ve en Facebook. ¿Sabía usted que el diablo sabe más por Facebook que por diablo? No os hagáis. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los motivos correctos siempre le darán las prioridades correctas de su vida. Cuando usted tiene motivos correctos, eso va a desarrollar prioridades. Si tu corazón está bien con Dios, te va a dar prioridades correctas. Pero las prioridades correctas no te van a dar motivos correctos. Tú puedes tener las prioridades correctas, pero motivos equivocados. Pero cuando tus motivos están correctos, tu razón del por qué estás haciendo lo que haces, eso te va a ayudar a enderezar el barco en tus prioridades.
porque eres de un corazón. Usted podría edificar una presa de buena voluntad si usted tiene motivos correctos. Desafortunadamente, hay líderes que no siempre están preocupados por el bienestar de su gente y solo quieren manipular a la gente. Amados, a mí me rechoca cuando la gente me dice, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, y el Señor me dijo. Y yo esta vez me siento con Dios, le digo, Señor, ¿por qué más le hablas a ellos y a mí no? Yo más leo la Biblia. Y el Señor me dice, pues es lo que te estoy diciendo en la Biblia, ellos no la leen, pero dice que hablan conmigo, no soy yo. Son los frijoles que comieron anoche. Yo voy a decirles algo, tenemos que tener cuidado sobre estos asuntos. ¿Por qué? Porque, amados, es muy fácil manipular a la gente con eso del Señor me dijo. Inclusive, con lo que el Señor te dice, tienes que comprobarlo en la Biblia. De otra manera, no te lo dijo el Señor. ¿Estamos bien o no? Hace algunos meses atrás, terminando uno de los lunes de aquí, unos meses atrás, se me acercó uno de mis agentes, pastor, el Señor me dijo que ya me voy, y ya me dio la llave, me dio todo. Le dije, ¿y yo qué? No, pues ya me voy. Le dije, pues, ¿a dónde te vas? Pues no sé. Pues a ti no te quiere Dios porque te manda a la deriva, le dije. Pero Dios se lo dijo. Y todavía no encuentra iglesia, lo que tengo entendido. Hermanos, no me voy a meter en esa área. Déjenme seguirle porque nomás tenga cuidado de no manipular a la gente. Esto porque es muy fácil hacerlo con ese concepto. Mire, voy a decirles algo. Voy a darle la diferencia entre la manipulación y la motivación. La manipulación es avanzando juntos para nuestra propia ventaja. En otras palabras, si yo llego a manipular a la gente, es que me conviene porque aquí el que sale ganando soy yo. Los estoy manipulando para yo salir ganando. Pero la motivación, ahí le va, es avanzando juntos para nuestra mutua ventaja. O sea, si yo los motivo es porque todos vamos a ganar. Si yo los manipulo, yo voy a ganar. Y me encanta la palabra motivación, y lo voy a decir por qué. Porque la palabra motivación, si usted la divide en dos, dice motivos y acción. Cuando usted encuentra los motivos, ¿qué le decía ahorita? Los motivos correctos le dan prioridades correctas. Las prioridades correctas no te dan motivos correctos. Los motivos, la razón, lo que hay en tu corazón, eso te da prioridades correctas. Entonces, si tú tienes motivos correctos, tienes un propósito, tienes una visión, eso te va a ayudar a accionar y la gente va a decir, todos ganamos aquí. Por eso es la motivación. Ahora, ningún líder puede crear un sentimiento de confianza mutua de la noche a la mañana con personas. Se requiere tiempo y esfuerzo. Ni la sinceridad puede ser apagada ni prendida como una llave de agua. El líder que es sincero no necesita publicar todo lo que hace. Simplemente los frutos lo dicen. Tú no tienes que publicar. Tu consistencia va a ser consistente. Tú no tienes que, amados, decir, yo llego temprano siempre. No, que la gente mejor te vea temprano. Amado, que la gente, hermano, es que yo diezmo. No, que te vean diezmar. O sea, tú no tienes que compartir ni que publicar lo que haces. Tienes que demostrar lo que haces. Eso te da credibilidad con la gente. Si tú llegas a un ministerio o llegas a una iglesia nueva, yo les digo a los pastores que me piden consejo, que llegan a una iglesia, ¿cómo le voy a hacer? Este es mi primero 2, 3 meses, 4 meses, o llevo un año. Dale 3 años de luna de miel. Después de ahí todos los problemas, después de 3 años, son tuyos. Antes es del pastor que dejó todo eso. Ahorita disfruta la luna de miel. Ahorita di la administración pasada. Pero ya cumpliendo 3 años y un día, todo ahí en adelante es tu bronca. Tu luna de miel se convierte en tu luna de hiel. ¿Sí saben lo que estoy hablando? ¿Va, matrimonios? Dice, pastor, yo no necesitaba 3 años, yo en un día ya descubrí todo lo de este mocoso. Aquí en una iglesia hay que descubrir más gente, no más a una sola persona. Ahora, no importa qué tan competente sea el líder. La única manera de mantener la buena voluntad de la gente y la estima de ellos en alto es realmente merecerla. Tú tienes que merecer la confianza de Dios, no exigirla. Tengo una lección que le llamé ganándose el derecho de guiar a otros. Hablo del respeto. Porque mucha gente, amados, exige el respeto. Pero hay que ganarte el respeto. Cuando tú llegas a una posición, la gente te lo da por la posición. Esto
te va a respetar porque te dieron la posición de líder. Eso, pero ahora de ahí en adelante te tienes que ganar todo eso. La gente no tiene que seguirte. Después de que eres líder, no te tiene que seguir. Ya después que te empiezan a conocer, la gente vota con sus pies y se va. Entonces tienes que entender que el respeto, amado, lo que tú quieres de la gente, lo tienes que merecer. Eventualmente cada uno de nosotros es reconocido por lo que somos y no por lo que parecemos ser. Ahora, ¿puedo decirles algo? Si usted le tiene que recordar a su gente que usted es el líder, constantemente le está recordando y diciendo, yo soy el líder, yo soy el hey, aquí estoy, soy el líder, I am the leader, then you're not. Si usted le está recordando a la gente que es el líder, usted no es el líder, alguien más es el líder. La gente sabe cuando usted es un líder. El liderazgo es influencia, entiendan ese principio, es influencia. Ahora, vamos a entrar en materia, porque ustedes quieren entrar a la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar a la Biblia. Déjenme darles a ustedes las responsabilidades. El primer punto que voy a hablar, son dos puntos claves, pero el primer punto que voy a hablar, las responsabilidades del líder para que evite motivos inapropiados y motivos no buenos. Déjenme darles las responsabilidades del líder para que evite motivos inapropiados. Hay tres cosas que debemos considerar como parte de nuestra responsabilidad. Lo primero que tenemos que considerar como nuestra responsabilidad para no hacer o tener cosas inapropiadas en nuestro ministerio es, el número uno, la evidencia. ¿Cómo se ven los motivos equivocados? ¿Cuál es la evidencia de motivos equivocados? Yo voy a dar lo que Pablo le dice a Timoteo sobre las evidencias de los motivos equivocados. Número uno, cuando se enseña una doctrina diferente. Si un líder está enseñando algo que no está en la Biblia y que se la está sacando de la manga y no está en la Biblia, Pablo dice sus motivos no están correctos. Miren lo que dice la Biblia en primera de Timoteo 6:3. La primera parte es todo lo que voy a tomar, las primeras que 6 palabras. Si alguno enseña una doctrina ¿qué? Diferente. Hay la posibilidad que el liderazgo cambie doctrinas. Y cuando tú estás monqueándole a la Biblia y torciéndole para tu propio beneficio, ahí le va, tienes motivos equivocados. Tienes motivos equivocados. Ahora, la doctrina de la que hablo aquí es la doctrina que nos lleva más cerca al Señor. Si la doctrina te está acercando al Señor, es que eso es la Biblia. La Biblia lo dice, pero si la doctrina es enseñarte para que te acerques a mí y me sirvas y te convierta en uno de mis esclavos en lugar de uno de los consiervos, entonces yo estoy usando la doctrina con mal propósito. Es una doctrina que ha sido proclamada por uno mismo. Cuando habla de una doctrina diferente, es una doctrina que glorifica más al hombre que lo que glorifica a Dios. Porque hoy en día estamos locos por títulos, estamos locos por nombramientos, por niveles, y eso nos está destruyendo, mis hermanos. La verdad, con todo lo nuevo que hay, y no me lo tome a mal, yo sé que estamos en la era de los profetas, en la era de los apóstoles, en la era de pastores, en la era de maestros, de evangelistas, y ya está de monaguillos, ¿verdad? Pero amado, lo que quiero decirle, no te pelees por posición. Si estás buscando una doctrina que te engrandezca a ti, estás equivocado, estás ahí con el propósito equivocado. Y dice la Biblia, esa doctrina que glorifica más al hombre que a Dios, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que tú enseñas debe enfocarse y darle la gloria a Dios. Aquí habla de personas que no quieren someterse al señorío de Cristo, que no tienen que tienen falta de entendimiento sobre las prioridades espirituales y que proclaman un reino propio, edificando un reino propio. Yo no necesito edificar un reino propio. Esta iglesia ni está en mi nombre y no debe de estar en mi nombre. Debe estar en nombre de la iglesia. El día que Abel Ledesma se vaya de aquí a pastorear la catedral de cristal, ya la vendieron, ya le quitaron los vidrios. Esta iglesia sigue caminando y debe seguir caminando. ¿Por qué nos adueñamos de cosas que son del reino?
¿Estamos bien? Déjenme encontrar algo más bonito porque no les está gustando este punto. Esas son evidencias. Cuando hay una enseñanza diferente que te glorifique más a ti que el reino, dice, son motivos equivocados. Cuídalo. Otra evidencia, número 2, que el líder no enseña de tal manera que produce una vida de piedad. Que el líder no está enseñando de tal manera que está produciendo una vida de piedad. Porque mire lo que Pablo le aconseja a Timoteo en el mismo versículo. Dice, y a la doctrina que es conforme ¿a qué? A la piedad. Cuando el líder tiene motivos equivocados, no produce una vida espiritual de piedad. Tanto ni para él ni para los que le siguen. Cuando el líder tiene motivos equivocados, no va a producir una vida de piedad ni para él ni para la gente que lo sigue. Ni para la gente que lo sigue. Lo que Pablo nos dice aquí es que vamos a tener motivos equivocados cuando la enseñanza está llena más de nosotros, pero está vacía de Cristo. Porque hay hermanos que hablan cuando predican más de ellos. De lo que eran, de lo que hacían, cómo esto, cómo Dios los usa, que yo más los toco, pum, los tumbo y les hago que maromas todavía, en el aire les hago que hagan maromas. Aleluya. Ya cuando ellos necesitan oración, no hay nadie que ore, ellos solo se oran, solo se tumban. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están tan poderosos así. Yo digo, no, es que estás mal. ¿A quién quieres apantallar? ¿A quién quieres? Okay. No. Dice, tu enseñanza, tu doctrina debe ser conforme a la piedad. Que sea más de Cristo, más de Él y menos de ti. Y menos de ti. A veces nos sentimos como el burrito donde Cristo va arriba montado y va entrando a Jerusalén y la gente le está aplaudiendo. Imagínense el burrito. Mira cómo los traigo a todos. Mira nomás. Como que sabían que ahí venía yo. Como sabía. Y el burrito no piensa que es para Cristo, es para Él. Y a veces le queremos robar a Jesús los aplausos. No es al burrito, es al que va arriba del burrito. No es para ti, es para el que va enfrente de ti. Y eso es lo que tenemos que entender como líderes, porque es muy fácil robarle la gloria a aquel que no comparte su gloria con nadie. Y por eso Pablo está aconsejando. Una vez fue una conferencia, no hace mucho, hace como 3, 4 años, allá en Miami. Y estábamos puros pastores, había muchos pastores. Alguien me chifló. Okay. No, es un niño, ¿eh? ¿Es mi nieta? No, mi nieta puede hacer lo que quiera. Inclusive, póngale la cámara para que la vean. Es que está contenta porque oye a su abuelito. Ya me quitó la concentración. No, fue a una conferencia y el hermano que estaba compartiendo dijo, todos los pastores que quieren mi unción, vengan para acá, aquí enfrente. Y pasó mucha gente, yo no, porque yo no me interesa su unción. Me interesa la unción del Espíritu Santo. Pero a ese grado hemos llegado. Y ahí venía a muchos pastores leerlos que iban. Dije, ay hermano, por eso estamos como estamos. ¿Estás buscando la unción del hombre o la unción de Dios? Inclusive esa no es ni la unción de él, es de Dios. Que anda dando lo que no es de él. Let me continue. Ya vimos las evidencias. Ahora te voy a hablar de la naturaleza de motivos equivocados. ¿Cuál es la naturaleza de los motivos equivocados? Es fácil. Número 1, el orgullo. El orgullo. Cuando veas a una persona como líder orgulloso por lo que hace o lo que puede hacer, eso es un peligro. Mira lo que dice la Biblia aquí. Están envanecidos y nada entienden, sino que tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas ¿qué? Sospechas. Esta es la naturaleza de una persona que no tiene a Dios en el centro de su corazón. Pastores, líderes de iglesia, de ministerio, tengan cuidado con eso. El orgullo nos mata. Eso, aprenda de Lucifer, eso fue su caída.
Él pensó que había inventado toda esa música, todos esos instrumentos, y Dios lo vistió con toda esa gloria, con toda esa hermosura, con todos esos instrumentos, que pensó, yo puedo subir más alto que Él, porque la gente lo admiraba. La gente lo admiraba y dijo Dios, no, yo te crié, tú eres un ser creado. El orgullo fue el inicio de su derrota. Y si tú quieres ver la naturaleza de motivos equivocados, más mira a gente orgullosa. Número 2, el deseo de las ganancias. Pablo aconseja a Timoteo en esto. Y dice el versículo 5, en la primera parte, dice, o en la segunda parte, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio, que la piedad, el mensaje de la piedad, fíjese, suponen que el mensaje de la piedad es un medio de ¿qué? Ganancia. Por eso venden los milagritos. Aquí se nos dice sobre los deseos de las ganancias, sobre la teología de la prosperidad, cuáles son nuestros motivos en servir. Inclusive una vez, hace muchos años en la primera iglesia, yo creo que estaba en una lista porque de entonces ya no recibí ninguna carta, donde un evangelista de esos de la prosperidad, que Dios le puso a ciertos pastores que le mandábamos $1,000. Si nosotros le mandábamos $1,000 y sembrábamos en su ministerio, amados, que Dios nos iba a dar $10,000 a cada uno de nosotros. Esas fueron sus palabras textuales. Entonces yo agarré la carta, la contesté en la misma carta, y dice, mira, como tú necesitas más dinero que yo, entonces mándame tú los 1,000 para que Dios te dé los 10,000 que me iba a dar a ti. Ni más, ni me mandó los 1,000 y ya no recibí carta. O sea, ¿usted cree que yo voy a caer en esa trampa? Si el Señor quiere que yo le dé $1,000, que me lo diga a mí. ¿Estamos bien? Maripaz, el Señor me dijo que tiene que traerme camotes el día de mañana, porque me trajo ayer sin leche. No, el problema está de que empezamos a usar el mensaje de la piedad como un negocio de ganancia. A veces me preguntan cuando voy a conferencias, ¿cuánto cobras? ¿Sabes lo que? A mí no me gusta que me hagan esa pregunta, porque les digo, you cannot afford me, porque valgo mucho, soy hijo de Dios. Pero lo que más valoriza mi tiempo, no pongo precios. Y a veces me dicen, pastor, miren, no es mucho dinero, es una ofrenda de amor. Y ya la miro y digo, se ve que no me quieres mucho porque... Porque me dicen, es una ofrenda de amor, es más amor que ofrenda. Y digo, pues sí, se ve que no me quieres mucho, mano. Digo. Esa se la aprendí a la pastora Amparo. Ya la eché de cabeza. Ahora, yo sí creo que el pastor que va a predicar debe recibir ofrendas. O sea, eso sí estoy consciente. El obrero es digno de su... Que ponga precios... Y que, mira, te cobro por ¿de cuánto quieres el mensaje? No, ya. Aquí llegan gente y me dicen lo que necesitan para venir a cantar. O síguele cantando por allá. Porque no los acepto. Okay. Los tratamos bien. Siempre y cuando me dan un CD. Si no, no. Okay. Mire lo que dice el versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de ganancia cuando va acompañada de ¿qué? I love this point. Me gusta esto. Es un medio de ganancia cuando va acompañada de ¿qué? En otras palabras, déjeme explicar eso. Aquí nos da una perspectiva clara que el vivir en la piedad debemos ser bendecidos, pero lleva una condición. Tiene que ir acompañada de contentamiento. El problema es que ¿cuánto quieres más? ¿Cuánto necesitas más? Aquí hay una frase que yo les pongo en su bosquejo y dije, el contentamiento significa una satisfacción en sí mismo, no estar conectado con las circunstancias externas. En otras palabras, el liderazgo encuentra el contentamiento en el cristianismo. No necesitamos mucho, solamente a Cristo. Pero si decimos que Cristo, que necesitamos a Cristo y a lo otro para ser feliz, entonces vamos a tener problemas. Si tú dices, yo necesito a Cristo, pero también necesito todo su dinero. No, entonces tú no eres feliz. Tú estás usando la piedad para ganancia, pero la piedad debe de ser para ganancia, pero con el contentamiento en el nivel que Dios te tiene. Y si eres responsable con lo que Dios te confía, Él te va a abrir más puertas, Él
Él te va a seguir bendiciendo, pero Dios no te va a bendecir más de lo que tú no eres responsable de cuidar y ser contento con lo que tienes. Tenemos que hacer eso. Bueno, denle un aplauso al Señor si quieres. El problema de muchos de nosotros, por eso quemamos al Evangelio, quemamos las iglesias. Mire, las iglesias necesitan dinero. Yo ya descubrí, yo se los he dicho a mi iglesia como se lo he dicho a mucha gente. Yo ya entiendo por qué la iglesia pide dinero. Porque no dan. Así de sencillo, no dan. Si dieran todos, otro gallo cantaría. Y no el de Pedro que se encontró allá. Déjame decir, yo fui a una entrevista hace 2 semanas y me dijeron, pastor, las iglesias, no iba ni para eso, iba para promover fiesta latina, amado. Y me hicieron una pregunta, las iglesias piden mucho dinero. ¿Por qué piden mucho dinero? Le dije, todos pedimos dinero. Ustedes me pidieron dinero, ¿por qué creen que estoy aquí? Y ya no le gustó. Porque los anuncios que pusieron de fiesta latina no me los dio gratis, pagamos. Si en verdad nadie cobrara, digo, tú vas a trabajar y pides dinero, tú cobras. Porque hay cuentas que pagar. El problema es que le hemos dado mala fama a la iglesia porque hemos mal usado el dinero de la iglesia. Y hay gente que levanta dinero para ProTemplo y lo menos que hacen son templos. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Dónde se fue? Y la gente empieza a interrogar y porque ven a uno que mata a un perro piensan que todos somos mataperros. Y tenemos que cuidar ese concepto. Por eso tenemos que cuidar la imagen que estamos dando del reino. Ahora, voy a hablarte del resultado de motivos equivocados. ¿Cuáles son los resultados cuando hay motivos equivocados? Miren lo que dice la Biblia en el versículo 9 y 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor ¿a qué? Al dinero. Por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se trastornaron con muchos dolores. Mire, ¿por qué Pablo le está aconsejando esto a Timoteo? Porque también puede, si él se descuida, caer en esto. Ahora, yo voy a darles aquí 7 resultados de desear las riquezas. 7 resultados de desear las riquezas que son con motivos equivocados. Número 1, nos causa que caigamos en tentación. Uno de los resultados cuando tienes motivos equivocados en desear riqueza es que vas a caer en tentación. Pablo se lo dice a Timoteo, perdón, y se lo pone de esta manera. Y eso es una porción muy, muy cierta y muy acertada en la vida de él. Porque mire, dice la palabra Caín. Déjeme tomar agua. Pero. Dice, por los que quieren enriquecerse, dice Caín en tentación. La palabra Caín está en el presente. En el griego, eso significa constante o continuamente Caín. Continuamente Caín. En otras palabras, si esos son nuestros motivos en el ministerio para enriquecernos, estamos propensos a caer. Si tú estás en el ministerio para hacerte rico, vas a caer. Porque son muy pocos y tendrías que cambiar toda la filosofía de tu mensaje, prosperidad. Yo acabo de estar hace como un mes en las instalaciones de Billy Graham. ¿Dónde vivió? La tumba donde está. Es el hombre más sencillo que yo vi y que he visto en la historia y que he conocido. Claro, usted puede decir, pero él se paseaba en avión privado, sí, pero no eran de él. Ya la gente que se lo ofrecía, pues sí, me voy. Pero usted no lo vio gastar un centavo de más en cosas que no debieron. Billy Graham, se cuenta una historia, de ahí mismo me la contaron, que tenía ahorrado, cuando entró su hijo a la administración, más de $100 millones de su ministerio, ahorrados. Y la gente, ¿y por qué no los gastaba? Porque eran del reino, para ayudar. Usted ve la casa de ese hombre. Me tocó ver su escritorio, me tocó ver su silla mecedora donde se sentaba para leer. Ahora, él tenía toda la oportunidad de hacerse una vida, pero ¿qué tanto necesitas para vivir bien? El problema de muchos de nosotros, se nos pasa la mano
en esto y caemos en esa tentación. Es lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo. Hay otro peligro, otro resultado negativo de motivos equivocados sobre esto. Nos causa, número 2, que caigamos en el lazo. No solo en tentación, sino que el lazo. Yo te voy a explicar este punto. ¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia entre la tentación y el lazo. La tentación es una oportunidad de huir antes de hacer algo. Cuando tú estás enfrente de una tentación, tú puedes decir no. Tiene la oportunidad de huir, de correrle. Pregúntele a José, cuando usted sabe que la esposa de Potifar llegó y le bailó la Macarena, ¿qué hizo él? Córrele, vaidita, que te alcanza el gallo. A la tentación tú le puedes correr, al lazo no. ¿Sabe por qué? Cuando caes en el lazo, eso significa que ya estás atrapado. Es más difícil salir, te hacen esclavo. Y cuando caes en la avaricia, cuando caes como un líder en algo que quieres ganar y tus motivos están equivocados, va a ser, y ya estás en el lazo, va a ser muy difícil que te desprendas de él. Este es otro resultado. Miren lo que dice la Biblia en versículos 7 del capítulo 3. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito. Y fíjese lo que dice aquí, y no caiga en el lazo de ¿quién? En el lazo del diablo. Wow. Número 3. Nos causa que caigamos en deseos sin sentido, que no tienen sentido. Mire lo que dice Pablo a Timoteo, y en muchos deseos necios y engañosos o dañosos. Estos deseos son una locura, no pueden ser definidos con lógica, no pueden ser igualados a nuestro carácter cristiano y nos quitan toda nuestra energía al servir a Dios. Nos divide cuando son deseos sin sentido. Este es un principio que siempre he creído. Y voy a decirle, esta es mi convicción personal. Si Dios me llamó a pastorear, yo me tengo que dedicar a pastorear. Y no tener 2, 3 trabajos. Usted va a decir, pero Pablo los tenía. Pero Pablo no estaba pastoreando. Pablo era evangelista, era misionero, plantaba iglesias. Entienda. Tenemos que leer toda la Biblia dentro del contexto. La semana pasada se me habló y me dijeron si yo estaba interesado en una empresa de hacer un CEO. ¿Sí sabe lo que es un CEO? Les dije, no, gracias. Porque ya lo soy. Eso equivale que yo tendría que dividir mis esfuerzos. Tendría que dividir mi tiempo. Tendría aún que dejar la iglesia tal vez. Porque equivale a viajar demasiado. Entonces no estoy impuesto. No, yo no voy a aceptar algo donde Dios no me llamó a hacer. Y voy a contrarrestar lo que Dios sí me llamó a hacer. Por eso tenemos que tener cuidado de esos deseos sin sentido. Tú tienes que mejor dedicarte a lo que Dios te llamó a hacer. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Número 4, nos causa que nos hundamos en la destrucción. Me gustó este punto porque me puse a estudiar una palabra aquí. Y en muchos, dice aquí la Biblia, y en muchos deseos necios y dañosos. Y dice la palabra que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Me llamó la atención a la palabra hunden. Lo que Pablo nos dice aquí es que si nos llenamos de nuestras posesiones, nos vamos a hundir. Entre más tienes, más te vas a hundir. Inclusive la palabra hundir es la misma palabra que se usa para describir el cuadro de los discípulos en el barco cuando pescaron muchos peces, que la barca ¿recuerdan esa historia? Que agarraron muchos peces y la barca se hundía. Me llamó la atención porque se estaban hundiendo en el mismo mar que les había dado los peces. El mismo mar que les estaba dando los peces se los iba a tragar. Pero tenemos que tener cuidado de no hundirnos con las posesiones. Puedes vivir bien, puedes vivir al día, puedes vivir lo que Dios te dé la bendición de vivir, pero cuídate de no hundirte, porque te vas a ahogar. Eso mismo le pasa a muchos como líderes. Nos llegamos a hundir. Y puedo hablar también de gente en lo secular. ¿Cuánto más necesita para ser feliz? Se le preguntó a un rico, 1 millón más. O sea, no se conformó con los millones que tenía, necesitaba 1 millón más. Y tienes que tener cuidado que es lo que te va a hundir en la vida. Número 5,
nos causa que nos extraviemos de la fe. Porque Pablo le dice a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es lo que Pablo le dice. Es el amor al dinero. Por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron ¿de qué? Hay gente, por el querer tener más, se descuidan de su fe y de confiar en Dios. Ya la esperanza no está en Dios. Ahorita voy a terminar con ese punto. Y número 6, nos causan muchos dolores. Se torturan con muchos dolores. En otras palabras, ya ni puedes dormir porque ahora tienes que estar velando por todo lo que tienes ahí acaparado. Que ya no puedes ni descansar y ya no puedes venir a la iglesia, no puedes hacer porque el pastor sigue, ya no puede, entregan los ministerios, entregan todo porque ya no tienes tiempo. Hay que cuidar ahora lo que tienes. Ahora, vámonos a los versículos 17 y 19. Aquí Pablo nos enseña de que las riquezas son... Pablo aquí no nos enseña que las riquezas son pecado. Pablo no está diciendo que las riquezas son un pecado, sino que las riquezas son una responsabilidad. Si tienes, sé responsable. Pablo nunca está diciendo que es un pecado, sino que seamos responsables. Tampoco Pablo nos está hablando de las personas que están tratando de adquirir riquezas. No. Pablo no está diciendo, para aquellos que quieren hacerse ricos. No, Pablo también está dirigiéndose a las personas que ya son ricos, que ya tienen dinero. Pablo se está dirigiendo a ellos. Pablo se está diciendo a ellos, le está hablando de sus motivos. ¿Por qué estás dispuesto a tener riquezas? ¿Por qué quieres tanto? Si las tienes, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Cómo estás administrando tu dinero? ¿Qué estás haciendo? Si quieres riqueza, ¿para qué las quieres? Y si las tienes, ¿qué estás haciendo con ellas? Entonces, si tú estás usando el ministerio o estás en una indecisión de servir al Señor porque quieres hacer dinero, ¿dónde quedan tus prioridades, tus motivos por amor a Dios? Tienes que cuidar eso. Mire, aquí dice la Biblia, voy a leer desde el 17, 18 y 19. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la certidumbre, en la incertidumbre de las riquezas, sino ¿en quién? En Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Amados míos, si ya tienes, disfrútalo. Mucha gente, voy a hablarles a ustedes que son ricos. Ya se quedan viendo a los vecinos, pues ¿a quién le habla? A todos. Bueno, por si acaso, porque aquí hay alguien que le va a pegar al gordo. No lo deje ir. Hay gente que se la pasa toda la vida haciendo dinero, que cuando se llega a retirar usa ese mismo dinero para cuidar su salud ahora. O sea, todo lo que Dios nos ha dado hoy en día es para que la disfrutes. Tu vida, tus vacaciones, tu dinero, tu trabajo. Pero si dices, no, es que si gasto, ¿qué va a pasar mañana? Mañana trae su fatiga, disfruta hoy. Sé responsable, pero Dios nos dio todas estas cosas para disfrutar. Para disfrutar. No, ¿o cuántos son cuando van a un restaurante y se van por lo más barato? Y más cuando tú vas a pagar. Pero cuando vamos a pagar a alguien más, esa langosta está buena, con carne y papas. Sí, como tú no vas a pagar, estás abusando del pobre que te invitó. Por última vez. Okay. Y hay gente que va a un restaurante, aunque les vayan a pagar o aunque paguen ellos. ¿Qué tienes aquí para niño? ¿O qué tienes aquí para senior citizen? Con $1 que se van a honrar. Disfruta, mi hermano, mañana te vas a morir. Mira, te voy a decir, más que lo disfrutes, porque mira, si mañana te mueres, los gusanos sí van a disfrutar de ti. Y ellos no van a estar llorando, diciendo, ay, pobrecito, ¿no lo comemos o no? No, te van a comer. Así que, aviéntate ese salmón al mojo de ajo. Aleluya. Mira lo que dice aquí el 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Que inviten al pastor Ledesma a comer. Ah, no, dice aquí, ¿verdad? Esa es la versión, Dios, Abel habla hoy. Acumulando, ve aquí va, acumulando para sí el tesoro de buen fundamento,
para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es ¿qué? De lo que en verdad es vida. I love this. Déjeme darles aquí ahora las recomendaciones para el líder sobre las posiciones. Ya que usted tiene un ministerio, tiene prioridades, tiene motivos, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que Pablo le da? Los cristianos y líderes ricos, número 1, deben evitar ser altaneros. Si Dios lo ha bendecido, no se crea. No se crea fresa, por favor. También las fresas se pudren. Tiene que usted vivir en una vida humilde. Dice de Pablo a Timoteo, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean ¿qué? Altaneros. Número 2, debes confiar en Dios y no en las riquezas, porque hoy las tenemos y mañana no. Pablo le dice a Timoteo, no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino ¿en quién? En Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Y también nos dice que debemos ser buenos mayordomos. Número 3, debemos ser buenos mayordomos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Amados míos, aprenda a compartir, aprenda a ser de bendición, así como usted recibe de bendición. A mí me gusta, yo llevo a gente a comer, a menos que me digan, voy a llevarlo a comer, pastor, y nosotros vamos a pagar, ya me pongo quieto. Pero cuando tenemos una cita y me invitan a comer, amado, por lo general yo quiero pagar. Y a veces, no, yo lo invité, sí, mira, tú sigue diezmando, yo te pago, ¿qué te parece? ¿Qué? Es la única manera de meter el diezmo ahí. Y así ya no me siento tan mal. Mañana tengo una cita a comer, me invitaron una pareja de la iglesia, voy a ir a cenar con ellos. Y amados, ya que ellos quieren pagar, me van a llevar a Chuck E. Cheese, pero punto y aparte. No sé qué. Ya me dijeron de van a llevar al gordo. No. Aprende a compartir, lleve a gente a comer. Hay gente que te llevan a comer y tú no pagas nunca. A la hora de pagar te vas al baño. No, don't do that. Y más si son líderes que trabajan en tu iglesia, dales, invierte en ellos. Y todos los líderes dijeron, amén. ¿Ya ve qué espirituales son? Porque ellos en el mes de apreciación no se van a olvidar de usted. Amén, líderes. Ay, ¿dónde está el amén? No, que muy gallones. Sea generoso con sus líderes, sea generoso con su gente. De veras, piense en ellos siempre. Sea buenos mayordomos. Número 4, deben estar acumulando tesoros para la eternidad. Pablo le dice a Timoteo, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento, para el futuro, fíjese, para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Quiero terminar con estos pensamientos. Se los puse ahí para que ya no escribieran, pero me gustó, dando un resumen de todo lo que les acabo de leer. Miren lo que dice. El amor al dinero es la raíz de todo mal. No el dinero, ¿es el qué? El amor, ahí le va. Pero el poseerlo es una oportunidad, ¿para qué? Para el bien. O sea, si tienes el dinero, dale gracias a Dios y úsalo para bien. Para bien. Aquí se refiere también a los recursos, refiere a bienes materiales o cosas que ya poseemos, que Dios ya te bendijo. Tú tienes un carro que puedes darle a alguien un ride. Dios te bendijo con 2 barras de pan, comparte una. O sea, si Dios te ha bendecido, te ha hecho rico, es para compartir, es para usarlo para bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. De otra manera, cuando tú eres un estanque, esa agua estancada va a oler, se va a echar a perder. Pero cuando eres un río de bendición, vas a tener siempre agua fresca. Agua fresca. Pero mire otro pensamiento. La prueba de la mayordomía no es lo que nuestro dinero está haciendo por nosotros, sino lo que nosotros estamos haciendo con nuestro dinero. I love this. ¿Qué estás haciendo con el dinero que Dios te dio? Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Cómo estás usando lo que Dios te confió? Otra. El líder que tiene motivos correctos, pero sus prioridades están incorrectas, demostrará el amor de Dios, pero frustrará la obra de Dios.
Porque por más que tengas motivos correctos, pero si tus prioridades están incorrectas, el pueblo de Dios va a estar muy frustrado. Este pastor o este líder nunca planea, siempre deja todo para el último, nunca quiere hacer nada, o al ahí se va, o que vamos a hacer, o lo que empieza nunca lo termina. Vas a frustrar la obra de Dios. El siguiente, el líder que tiene motivos equivocados, pero sus prioridades están correctas, solo edificará lo que es posible para el hombre, puesto que perdió, ¿qué? La unción. Puede ser que tengas prioridades correctas, pero tus motivos ya no están correctos. Oh, vas a poder edificar. Vas a poder edificar lo que es posible para el hombre, pero no lo sobrenatural, porque la unción ya no la tienes. Y tienes que tener cuidado. No pierdas esa unción, ese llamado que Dios te dio para el ministerio. Y luego, el último, el líder cuyos motivos y prioridades están correctas, demostrará el amor de Dios y también desarrollará la obra ¿de quién? De Dios. Wow, por eso es importante que nuestras iglesias, que nuestros ministerios tengamos motivos correctos y prioridades correctas. Este fue lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Iglesia, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Aprendió algo este día? Muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y quien vaya a pasar.